Iglesia Ancla de Vida. Dios les bendiga a todos. Feliz domingo, feliz año. A quien no le hemos dado el feliz año, qué alegría que nos acompañes en esta mañana. Me gustaría que saludes a las personas que tienes cerca. Y si no le habías dado el feliz año, nunca es tarde para hacerlo. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan hoy por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez. Bienvenidos a la iglesia Ancla de Vida. ¿Cuántos estamos anclados en Cristo? ¿Y cuántos tenemos nuestra esperanza como un ancla firme? Amén. Bueno, quiero que saludemos a las personas que nos acompañan por primera vez o que tenían mucho tiempo que no venían. Si alguien viene por primera vez, levante sus manos. Queremos para saludarle, conocerle. Miren, vamos a dar un aplauso a Dios por todos ellos. Bienvenido. Qué buena manera de comenzar el año buscando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sabemos que Él fue quien nos buscó primero. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que se sienten, aunque algunos ya están sentados, pero bueno, quiero que leamos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 18, desde el versículo 33. Juan, capítulo 18, versículo 33. Y dice así la palabra del Señor. Ahí ya lo tienen. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cómo nos preparamos para comenzar el año? Muchas personas me hacen preguntas como esa: pastor, ¿cómo puedo prepararme para comenzar el año? Y algunos me preguntan a veces: ¿debo escribir mi resolución de año nuevo? Aquellas cosas que quiero hacer, lograr, alcanzar, que anhelo que Dios haga en mi vida, que responda a alguna petición, o aquellas cosas que quiero lograr, esos planes que quiero alcanzar. Y realmente, cuando estaba preparando esta semana el programa de radio, pensé en algo que para mí es muy significativo, y es que más importante que alcanzar los planes o las metas, o algo más terrible que los planes no se cumplan, los que uno anhela que se cumplan, creo que lo más terrible es que se cumplan, pero planes que no están alineados a la voluntad de Dios. Alguien puede decir: pero pastor, es la voluntad de Dios.
Ya esto lo he predicado en otros temas, en otros mensajes. Está la voluntad decretiva, soberana de Dios, pero está también la voluntad preceptiva de Dios, lo que a Dios le agrada. Y sabes que muchas veces nos proponemos planes y queremos que se lleven a cabo, pero creo que lo peor que puede pasar es que se cumplan esos planes, pero donde Dios no está en agrado, donde Dios no se agrada de esos planes. Porque creo que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo siempre conforme a su voluntad y como lo dice Romanos 11:36, para su gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, yo sí creo que hay una muy buena meta que nos pudiésemos plantear para este año 2023. Y es que podamos crecer en comunión y en el conocimiento cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto que les quiero compartir. Creo con todo mi corazón que la solución de todos mis problemas se encuentran relacionados directa o indirectamente, cercana o remotamente. Todas las soluciones de mis problemas están relacionadas de una u otra forma siempre al conocimiento que yo también tenga del Señor. Eso me recuerda cuando Jesús estaba en aquella barca descansando, el mar estaba agitado, la barca parecía que se estaban hundiendo, estaba agitado el mar, todos estaban desorientados. Señor, levántate, perecemos. Pero cuando el Señor se levanta, viene la paz. Pero me impacta lo que dijo Jesús. Hubo un reclamo de Jesús y les dijo: hombres de poca fe. ¿Y por qué hombres de poca fe? Porque en algún momento dudaron, sintieron temor, como cualquiera de nosotros lo sentimos. Pero que en la medida que yo pueda tener más claro el conocimiento de Dios, quién es Dios, voy a poder tener más paz, más confianza, más seguridad, más gozo, aún en medio de cualquier prueba, dificultad, y voy a saber cómo esperar en el Señor. Ahora, ya voy a tocar un poco más de eso más adelante, pero les voy a decir la verdad. Creo que lo más tremendo de todo esto es que a veces se puede estar tan cerca de Dios, pero al mismo tiempo tan lejos. ¿Cuántas personas estuvieron cerca de Jesús y lo tuvieron tan cerca? Yo no sé si alguna vez te pasó como a mí. Yo cuando estaba pequeño y veía la película de Jesús, siempre me imaginaba haber estado en aquella misma época y haber caminado con Él. Pero cuando veo la Biblia me doy cuenta que muchos sí estuvieron cerca, pero aunque lo tuvieron cerca, estuvieron al mismo tiempo tan lejos. Y mi anhelo es que después de esta serie tú puedas estar mucho más cerca de Dios y que puedas conocer más al Dios, no el que la gente muchas veces tiene aquí, sino al Dios que la misma Biblia dice que es. Y por eso quiero comenzar una serie titulada, vamos a ver en la pantalla, Tan cerca y tan lejos. A ver, ¿cómo se llama la serie que hoy estamos arrancando? Tan cerca y tan lejos. Y les voy a decir la verdad. Este año cumplo 18 años desde que llegué a la iglesia, confesé a Jesucristo. Cumplo este año 2023 18 años en el Señor. Sin embargo, le puedo decir con toda certeza y con toda convicción que lo que Dios ha venido haciendo, por supuesto, en mi vida,
en los últimos 2 años e incluso en el último año ha sido para mí tan grande, tan inmenso, que esto que les estoy hablando aquí me he identificado completamente, porque muchas veces tenía la verdad en su palabra y había cosas que yo decía: Señor, estaba tan cerca pero al mismo tiempo tan lejos. Y me identifiqué tanto, hermanos, amigos. Y cuando voy a la palabra, me doy cuenta de que se puede estar en esa condición. ¿Cuántas personas, por ejemplo, pueden asistir a una iglesia, pueden asistir a una congregación y están cerca, pero están tan lejos del Señor? Personas que crecieron en un hogar cristiano, su papá era cristiano, o su esposa o su esposo era cristiano, pero estando tan cerca, al mismo tiempo no estaban cerca del Señor, estaban tan lejos. Y obviamente nos interesa saber qué dice la Biblia acerca de eso. Y voy a mencionar varios ejemplos para que los meditemos. Por ejemplo, alguien que estuvo tan cerca y que luego tan lejos. Lucifer fue creado en la verdad, instruido en la verdad, pero un día el orgullo, la arrogancia entró en su corazón y lo llevó a pensar que podía llegar a ser como Dios, y terminó abrazando una mentira concebida en su interior y lo llevó a rechazar la revelación de Dios a su vida. En este caso como ángel. Adán y Eva fueron concebidos en la verdad, habitaron en la verdad, pero terminaron escuchando la mentira de Satanás. Los religiosos estaban tan cerca de Jesús, vieron a Jesús, pero no reconocieron a Jesús, ni glorificaron a Jesús. Querían matar, querían callar a Jesús, teniéndolos frente a ellos. Ellos diciendo: nosotros adoramos a Dios, pero no reconocieron cuando Dios estaba frente a ellos. Se puede estar tan cerca, pero tan lejos. Otro ejemplo, Judas caminó con la verdad, escuchó la verdad, vio la verdad, vio las señales, vio los milagros, vio la obra de Dios, pero nunca estuvo interiormente en la verdad. Aunque sí lo estuvo geográficamente, nunca interiormente. Y hoy les traigo un último, y es el caso de Pilatos. Quiero que vayamos al versículo 36, porque es interesante esto, quiero que presten mucha atención. Se había reunido el Sanedrín, habían inculpado a Jesús, dijeron que tenía que morir, que tenían que ser crucificado, se lo traiga a Pilato. Pilato dice: yo no veo culpa en él. Pero como ellos no podían crucificarle porque no tenían el poder de Roma para hacerlo, buscaban persuadir a que Pilatos lo hiciera. Vamos a leer el versículo 36 de Juan 18. Dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dijo el Señor. Pilatos le dijo: ¿tú eres tu rey? Y Jesús le dice: tú dices que yo soy rey. Pero miren lo que dice Jesús aquí. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, dijo el Señor, para dar testimonio a la verdad. Vamos a hacer una pregunta de este texto. ¿A qué ha venido el Señor Jesucristo? ¿A dar testimonio? ¿Qué dice? A la verdad. Y aquí el Señor dice algo que creo que es sumamente poderoso. Dice:
todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escuche. Usted predica la palabra del Señor. Va a haber personas que van a recibir la palabra, otros van a rechazar la palabra. Al mismo Señor Jesucristo lo rechazaron. En Juan capítulo 6, muchos habían seguido a Jesús porque Jesús les daba pan, les daba de comer, ¿quién no iba a querer estar ahí cerca? Pero cuando Jesús les predicó la verdad, dijeron, dura es esa palabra, ¿quién podrá oírla? Y dejaron de seguirle. Pero Jesús dijo algo aquí muy importante. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. No todos van a oír la voz de Jesús. Uno quiere que todos oigan la voz de Jesús, pero no todos van a oír la voz de Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 25, mire lo que dijo el Señor cuando habló de que Él era el buen pastor. Juan 10, 25. O desde el 24, mejor para poder leer el contexto. Lo rodearon los judíos y les dijeron a Jesús, dinos, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Dínoslo abiertamente. Si tú eres el Cristo, dínoslo ya, dínoslo abiertamente. Lo interesante fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, versículo 25, ya yo se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo se los he dicho, pero ustedes, ya yo se los he dicho varias veces, pero ustedes no creen. Y aquí dice, ¿por qué no creen? Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como yo se los he dicho. ¿Por qué no todos creen a la voz de Jesús? ¿Por qué no todos siguen la verdad? ¿Por qué no todos siguen al Señor? Porque no todos son ovejas del Señor. Porque no todos son de la verdad. Jesús dijo que hay ovejas y hay cabras, hay trigo y hay cizaña. Y toda congregación tiene una cuota de cizaña que el enemigo siembra allí para causar tropiezo, para causar confusión, y muchas veces se prestan en las congregaciones diferencias, peleas, divisiones. ¿Y qué dijo el apóstol? El apóstol dijo, es necesario que haya discusiones, peleas y divisiones entre ustedes para que entonces se conozcan quiénes son de la verdad. El apóstol San Juan lo dijo de otra forma, dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen permanecido con nosotros, era porque hubieran sido de nosotros. Aquí Jesús está diciendo que solamente a Cristo lo van a seguir sus ovejas, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Usted ha escuchado que Jesús deja las 99 y va por la oveja perdida? Levante la mano, ¿cuántos los han escuchado? Y eso es así, porque si es oveja de Cristo, donde esté, Él la va a ir a buscar y la va a traer. ¿Pero por qué muchos no? Porque muchos no son de sus ovejas. Son cabras, no son ovejas. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Cuando se predica la palabra, cuando se predica la verdad, las ovejas van a seguir al Señor. Habrá otros que no. No, mejor háblame de otra cosa, háblame de motivación. Yo lo que quiero escuchar es motivación. Háblame de filosofía, háblame de humanismo, háblame que voy a ser el que va a alcanzar esas metas y esos sueños y que voy a ser el campeón, ese potencial. Ese no es el mensaje del Señor. Las que son ovejas de Cristo, cuando viene el extraño y les habla, no lo van a seguir
porque saben que ese no es la voz de su pastor. Pero cuando un verdadero hijo de Dios, una verdadera oveja de Cristo, oye al buen pastor que es Cristo, va a seguir a Cristo. Pero ustedes no creen. Señor, pero dino, eres tú. Ya yo se los he dicho, pero ustedes no creen. ¿Y saben por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Como se los he dicho, ya se los había dicho. Versículo 27. Y mire lo que dice luego. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y mire lo que dice el 28. Y yo les doy vida eterna. ¿A quién le va a dar vida eterna? A sus ovejas. ¿Y qué dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Vámonos de nuevo al versículo 36 de Juan 18. Le dice, pero mi reino no es de aquí, versículo 37. Eres tú, y Jesús dice, para esto he nacido, para esto he venido al mundo. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Escuchen esto. El mundo había comenzado en la verdad, cuando Dios creó a Adán y Eva. Pero vino la serpiente y engañó a la primera pareja y prefirieron creer a la mentira de Satanás antes que a la verdad de Dios. Y ahí vino la caída del hombre. Y el mundo estaba en tinieblas, pero luz resplandeció sobre los hombres. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Jesús vino a este mundo a rescatar la condición caída y traernos de nuevo a la verdad. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor Jesucristo? Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y por eso dice aquí, para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y dice, todo aquel... Aquí viene la marca distintiva. ¿Cuál es la marca distintiva? Que todo aquel que es de la verdad va a oír a Jesús. Hoy en día, la gente ha dejado la palabra. Ya no estudian la palabra. Ya no enseñan la palabra. Y cuando le enseñan, la hacen de una manera como que solamente yo la entiendo y tú no la entiendes. Y agarro la Biblia y hago con ella lo que quiero. Y no es así, hermanos. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Es decir, la palabra de Dios es clara. El que la quiere poner compleja es el ser humano. Pero hoy en día ya esto no se predica. Hubo un momento en mi vida donde tuve que tomar una decisión, porque cuando fui conociendo la palabra y fui estudiando la palabra y fui siendo iluminado en la palabra, y yo dije, ya va, muchas cosas de las que yo estaba haciendo estaban erradas como pastor, porque fui ordenado como pastor a los 23 años, no tenía mucho entendimiento de muchas cosas, sinceramente. Era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Sinceramente equivocado. Pero cuando empecé a darme cuenta de cosas y darme cuenta que no lo estaba haciendo y todavía, cada vez que me paro aquí tiemblo delante de Dios. Porque hoy en día no se predica, es más, la gente no conoce a Dios. ¿Se acuerda cuando Pablo estuvo en Atenas que dijo, aquí está una inscripción? Lo voy a predicar en 2 semanas, que dice, al Dios no conocido. A ese Dios no conocido es el que yo les vengo a hablar. Cuando le dice a los griegos, ¿por qué? Porque muchos no conocen al Dios verdadero. Conocen es a un Dios que se crearon a su propio criterio, no es el Dios de la Biblia. Cuando yo leo la Biblia y me doy cuenta del Dios de la Biblia, que Daniel, Nehemías, Isaías, ¿saben cómo se dirigían a Dios?
Dios grande y digno de ser temido. Pero hoy la gente, ¿sabe cómo se dirige a Dios según ellos? Chuito, el chibúo. Y presentan a un Dios como romántico, como que vive como tú quieras, haz lo que tú quieras. Que Dios te ama y Dios... Y no, hermanos. Oh, Diosito. Pero cuando veo la Biblia, por eso es que la Biblia es toda la Escritura, y cuando leo la Biblia y veo que Dios es grande y temible, y veo cómo Dios también... Ese es el problema, cuando tomamos a Dios como que si fuera algo común. Eso le pasó a los hijos de Elí. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? ¿Cuál fue el pecado de los hijos de Elí? Se comían la ofrenda del altar, se acostaban con las mujeres del templo. No les importaba el testimonio. ¿Por qué? Porque ellos eran hijos del sacerdote y en algún momento vieron que todo era común, que podían hacer lo que quieran, pero al final vino el juicio de Dios. Hoy en día muchas personas se comportan así, pastores, líderes, mucha gente. Y yo le doy gracias a Dios porque hallé misericordia, hallé gracia delante de Dios. Si estoy aquí es por la gracia de Dios solamente. No tengo, hermanos, ningún mérito. Todo es por su gracia. Y esta iglesia no es mía ni de ningún hombre, es de Jesucristo. La Biblia dice, a ustedes les he dado un reino, no una iglesia. Jesús dijo, mi iglesia. Edificaré mi iglesia. La iglesia es solo de Jesucristo. Porque Él murió por su iglesia, por sus ovejas, por su pueblo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Fuerte ese aplauso a Jesucristo. Aleluya. Pero hoy en día, se los voy a decir con mucho temor de Dios. Hoy en día se ha cerrado la Biblia y se enseña cualquier otra cosa. Y ya no se enseña la palabra. Unos porque lo hacen con todo el conocimiento. Otros están, como estuve yo mucho tiempo, sinceramente equivocados. Pero un día me paré y le pedí perdón a la iglesia. A mi equipo. Tenía varias opciones. ¿Qué hago? ¿Sigo así? ¿Sabiendo que a Dios no le agrada? No. Renuncio fue una de mis opciones que manejé. Y a todo fui transparente. O nos alineamos a Dios. Pero sí les digo algo, y se lo dije muchas veces, no vamos a recibir aplauso. La Biblia no dice que el siervo va a recibir aplauso, dice que si sigue la verdad lo que va a recibir es persecución. Usted cuando decidió seguir a Cristo, ¿qué hizo muchos de sus amigos y muchos de sus familiares? Le pregunto. Lo criticaron, le dieron la espalda, murmuraron, pero cada vez que usted se alinea más a Dios y más a su palabra, sucede exactamente lo mismo. Eso es lo que sucede. Pero Jesús lo dijo aquí. Vamos a ver el texto de nuevo, el versículo 37 creo que estábamos, ¿verdad? Juan 18, 37. Aquí Jesús lo dijo, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Vamos a ver qué dice el 38. ¿Quiénes son los que oyen la voz de Jesús? ¿O quiénes siguen la verdad? Los que oyen a Jesús. Y le dijo a Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato hizo una pregunta retórica porque ni siquiera se interesó. Porque dice que cuando preguntó ¿qué es la verdad? Dice, y cuando hubo dicho esto salió. Porque no le interesaba. Hay gente que no le importa porque precisamente no es de la verdad. Por eso
Pilato fue uno de los que no estaba realmente en la verdad. Si hubiese sido de la verdad, se hubiese arrepentido. Si hubiese sido de la verdad, se hubiese dado cuenta que se encontraba nada más y nada menos que delante del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? En la medida que tú conoces a Dios, tú descansas en Dios. Por ejemplo, cuando tú comprendes que Dios es el Dios soberano y que gobierna sobre todas las cosas, tú te das cuenta que hasta el diablo es siervo de Dios. Cuando Satanás atacó a Job, primero se presentó delante de Dios y Dios le dijo hasta dónde iba a actuar. Dios sigue siempre teniendo el control. Él nunca ha perdido el control. Dios tiene control de los cabellos que tenemos sobre nuestra cabeza, incluso los que dejamos en la almohada anoche y en la ducha en la mañana. Tiene control de cada pajarito que cae al suelo, porque dice que no cae un pajarito al suelo si no es por la voluntad de Dios. Cuando usted comprende eso, se da cuenta que muchas veces nos disfrazaron a un diablo muy grande. Y nos dijeron como que, es más, muchas canciones no son cristocéntricas, no son de la Biblia. Imagínense canciones como el diablo me quitó mi familia, me quitó mi salud, me quitó aquello, me quitó el otro. O sea, imagínate, entonces, ¿quién es el diablo, pues? La Biblia, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que Dios es el que tiene el control sobre todo. Por eso cuando Job perdió todo, ¿sabe qué dijo Job? Job no dijo, mira diablo, mira lo que me quitaste. ¿Sabe qué dijo Job? Job dijo, Dios me dio y Dios quitó. La gloria sea para Dios. Y eso es lo que hace un hijo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Job reconoció, fue a Dios, que Dios es el que gobierna. Y el Hijo de Dios ora como el Señor lo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Por supuesto que el diablo es diablo, pero ¿sabe qué va a buscar el diablo? ¿Cuál es la principal ataque del diablo a la vida del ser humano todos los días? Que tú dudes de Dios, que tú cuestiones a Dios, que tú dudes de la palabra de Dios, que tú no confíes en la palabra de Dios, que te alejes de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han dicho, voy a buscar más al Señor, voy a orar, voy a estudiar más su palabra? Pero ¿cuántas veces quedó solamente eso en buenos deseos? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan distraídos a veces? Por eso es que el salmista decía, aparta mis ojos, Señor, de las cosas vanas de este mundo, porque es tan fácil distraernos. Es tan fácil distraernos, hermanos. Porque hay un enemigo que quiere que tú dudes de la palabra, que dudes de Dios. ¿Cómo fue que atacó a Adán y Eva? O a Eva en este caso, con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol de este huerto. Y ya venía con la mentira allí. Con que Dios lo que estaba era engañándolo. Y le voy a decir algo. Cuando usted va a una iglesia, ¿usted a qué va? Le pregunto. ¿Qué quiere escuchar en la iglesia? ¿Lo que usted quiere oír o usted sinceramente quiere escuchar la palabra de Dios? Por eso, si usted va a una iglesia, que realmente le estén predicando la palabra, hermanos. Yo he tenido mis estudios,
estudié economía, me he preparado en la parte motivacional, como conferencista, en el coaching y todas esas cosas. Pero cuando yo estoy aquí, hermanos, le pregunto, ¿qué voy a hablar? De mi experiencia, de mi vida, de motivación, de psicología. ¿O ustedes quieren realmente escuchar la palabra de Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y esa es la pregunta que todos debemos hacernos, porque precisamente en los últimos tiempos, lo dice Pablo a Timoteo, dice, se amontonarán maestros y se le amontonarán personas que los buscarán escuchar de esos falsos maestros las novelerías que ellos quieren oír. ¿A quién no le va a gustar que le digan a usted, vas a prosperar, te veo con un carro nuevo, viene algo grande? Pero busquen la Biblia en un solo lugar donde aparece algo así. Jesús dijo, en el mundo también van a tener mucha aflicción y dolor, pero confíen que yo he vencido al mundo. Dios prospera, sí, amén, pero en su voluntad. También los cristianos padecemos, sufrimos, a veces nos enfermamos, a veces estamos en escasez. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, a tener abundancia como a tener escasez. Ah, no, Pablo tenía problemas. Pablo le faltaba fe, diría un predicador de estos días. Es que lo que le faltaba era fe, no tenía la revelación. Qué locura más grande, hermanos. Todo cristiano va a pasar también por momentos difíciles. La pregunta es, ¿de dónde está agarrado usted? ¿Cuántos están agarrados de Cristo? Y tienen su esperanza anclada en Jesucristo. Dele el aplauso al Rey de Reyes entonces. Romanos 1:18 dice lo que le va a suceder a aquellos que detienen la verdad. Mire lo que dice. Romanos capítulo 1 versículo 18, lo que dice el apóstol. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ay de aquellos, que Dios nos guarde, hermanos, amigos. Ahora, algo que va a buscar Satanás es que tú dudes de la verdad. Y quiero que mires esto, ya va. Un momentico. Hay un aspecto fundamental en la doctrina de la fe cristiana en cuanto a la Biblia. La Biblia tiene 5 aspectos que tú debes creer de todo tu corazón. Número 1, anótela si puede, para que la tengas siempre presente. Es una doctrina fundamental de la fe cristiana, lo que es la Biblia. Número 1, la Biblia es infalible. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es infalible. 2, es inerrante. 3, es suficiente. No es que a la Biblia le falta algo o necesito añadirle algo o le falta algo. No, la Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Y la palabra de Dios tiene todo lo que yo necesito. 4, una característica es la perspicuidad de la Biblia. Ya le voy a decir qué significa. Perspicuidad. Y por último, la preservación. ¿Qué significa que es infalible? Significa que la palabra no falla. Que lo que dice que hace, se cumple. No falla. ¿Qué significa que es inerrante? Que no tiene error. ¿Qué significa que es suficiente? Que no necesita nada más. No tengo que añadirle ni quitarle. Ya el canon fue cerrado. Lo que está revelado está aquí. Perspicuidad. La Biblia es clara. ¿La Biblia es qué? Clara. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente la quiere poner compleja.
Pastores, pero no hay versículos que son difíciles. Sí, es verdad. Pero en cuanto al mensaje de salvación y de cómo debemos vivir es completamente claro. Pero aquellos que solamente se enfocan en lo complicado es porque no quieren cumplir lo que sí está claro. Y por último, la preservación. ¿Qué significa la preservación? Que como Dios es soberano, Dios resguardó su palabra para nosotros. ¿Sabe qué va a buscar el enemigo siempre? Que tú dudes de su palabra, que tú la cuestiones. Y aquellos que decidieron un día ser ateos, dijeron: yo no creo en la Biblia porque creo que el hombre metió la mano allí. Y obviamente Dios utilizó hombres. Pero el Dios que ha preservado el universo hasta ahora, el Dios que nos ha sostenido hasta ahora, dice que incluso este mundo y esta tierra y este cielo pasará, pero que esta palabra jamás pasará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Miren esto. Aquí ustedes ven un frasco de agua y ven un lápiz. Pero cuando yo lo introduzco, si usted lo viera como lo estoy viendo yo aquí de cerca, no sé si por ahí tenemos una imagen también, la parte que está debajo del agua se ve desde cerca más gruesa, más larga y torcido. Si yo no entendiera algún aspecto de la física, no lo comprendería. Pero como lo comprendo y al verlo, pero aquí lo veo distorsionado. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces vemos las cosas de este mundo de una forma distorsionada. Pero para eso tenemos la palabra de Dios, para que comprendamos las cosas tal como son. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado así en un lugar alto, así tipo Mérida, cuando uno se monta en el teleférico? ¿Alguien aquí se ha montado en el teleférico, por ejemplo? ¿Ha estado en un lugar alto? Y uno cuando está arriba, ¿qué le provoca tomar? ¿Qué creen ustedes? En el frío. No me vaya a decir que miche, que... No, pastor, mire, lo que provoca es... Los vi muy, no sé. Un chocolate, ¿verdad? Un cafecito, pero un chocolate, ¿no? Pero ¿cuál es la recomendación si usted se lo está tomando arriba? ¿Qué me lo dice? Sóplelo. No, pero es que yo lo siento frío. Tú lo sientes frío, pero no está frío. Porque muchas veces la realidad, o como tú la logras percibir, no es tal como es. Porque si tú te lo tomas así, como lo sientes bien, cuando bajas, tienes toda la lengua quemada y toda la garganta quemada. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que estar dispuestos a ir tras la verdad. Se puede estar muchas veces tan cerca, pero tan lejos. ¿Qué tal si hoy le decimos a Dios de la misma manera: Señor, yo quiero que tú abras mis ojos y que yo pueda ver las cosas como están en tu palabra, tal como está allí, y que tú me muestres tu voluntad, porque la quiero cumplir. Sinceramente, estoy seguro que si lo haces, vas a ser realmente transformado. Eso es para sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz, le siguen y van a recibir la verdad. Culmino con Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero miren lo que le dijo Jesús. Le dijo: de cierto te digo, que si tú no naces de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. Tú puedes estar frente a frente con el reino de Dios. Estar hablando con el reino de Dios. Estar escuchando el propio reino de Dios. Pero si tú no naces de nuevo, tú no vas a jamás poder ver el reino de Dios. Porque para poder ver el reino de Dios, necesito que Dios me sea revelado. Usted va a ver el caso aquí de Nicodemo, pero va a ver el caso de Pedro. Andrés le dijo, lo hemos hallado, el que hablaron los profetas. Yo escuché cuando Juan lo dijo. Pero no había pescado en aquella noche. Pero Jesús le dijo, lanza la red. Pedro la lanzó. Cuando Pedro vio el milagro de los peces, vio que estaba frustrado su esperanza y de repente ve a Jesús en persona, ve el poder de su palabra, vio el milagro en acción. No le quedó otra de decir, apártate de mí, Señor, que yo soy pecador. Porque cuando la verdad viene a tu vida, tú realmente te vas a dar cuenta quién es Dios y cuán pecadores somos nosotros. En ese momento hubo una transformación en la vida de Pedro. Porque sus ojos fueron abiertos a la verdad. Y eso es un regalo, que nuestros ojos puedan conocer al Dios verdadero. Lucas 10:22, así lo dice. Cuando Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es Él, quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Es un regalo de Dios que hoy tú puedas llegar a conocer a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y cierro con esta frase de Paul Tripp. Dijo, tu conocimiento de Dios determinará cómo sufres. Porque tú no solo sufres lo que estás sufriendo, sino que también tú sufres la manera que estás sufriendo lo que estás sufriendo. Lo vuelvo a repetir. Está complicado. Vamos a una vez más, poco a poco. Tú no solo sufres lo que estás sufriendo, o sea, el sufrimiento en sí, sino también tú sufres la manera como tú estás sufriendo lo que estás sufriendo. ¿Cómo la manera? Cuando tú comprendes que ese sufrimiento que estás padeciendo, Dios lo está utilizando para tu bien, que Dios está glorificando, que Él te está transformando y puedes ver a Dios operar de la forma como Él está operando, tú vas a poder decir, Señor, aunque es duro lo que estoy sufriendo, te doy tantas gracias y te doy la gloria, porque sé que estás obrando para mi bien, que te estás glorificando aún en medio de esta situación. Bendito el problema. Si lo comprendes, vas a poder decir esta frase a continuación. Bendito el problema que nos acercó a Dios. Porque terrible es que tú estés cuestionando a Dios, que no comprendas, que estés bravo, pero cuando tú logras conocer a Dios, tú dices, Dios sí es bueno. Cómo en su infinita misericordia permitió todo esto, porque me ama. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos se comprometen a seguir creciendo en comunión y en el conocimiento del Señor? La próxima semana quiero tocar aquel pasaje cuando Jesús dijo, tanto tiempo estando conmigo y aún no me conoces. Tanto tiempo estando conmigo y aún no me conoces. No te pierdas la próxima semana, el próximo mensaje, a la misma hora y por el mismo canal.
Amén. Vamos a estar de pie. Denle un aplauso bien fuerte a Jesucristo. Aleluya. Y ahí donde tú estás, quiero invitarte a que hables con Dios allí en tu intimidad. Que te pongas a cuentas con Dios. Cuando medito en estas palabras, inmediatamente siempre clamo a Dios y le digo: Señor, es tu gracia la que me sostiene. ¿Saben que Jesús dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes? Si no fuera porque Él me escogió, jamás podría haber sido salvo. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice la palabra que Él nos amó primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo no estar agradecido que soy de su oveja? Que soy una de sus ovejas. ¿Cómo no estar agradecido? Cuando Dios bendice, bendice con toda bendición espiritual. Eso lo dice la Biblia. Y a quien Dios bendice, nadie puede maldecir. Ese fue el error de Balaam, aquel falso profeta. Pero cuando tú estás parado en la verdad, estás anclado en la verdad y sabes que tu esperanza es Cristo y sabes quién es tu Salvador, quién es el que pelea por ti, quién es el que te guarda, quién es tu pastor. Cuando tú tienes el conocimiento de Dios, eso te protege, te guarda y te hace descansar. Te hace tener esa paz y ese gozo que no puede ser explicado con palabras, que es inefable. Señor, gracias. Somos lo que somos por tu gracia. Es un regalo de Dios. La justificación por la fe. ¿En qué consiste esa gracia? Que soy salvo por gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que somos hechos justos por la fe en Jesucristo. Justificados. En el momento que creí, fui justificado por la fe. Significa que Cristo en la cruz me imputó su justicia, me hizo justo porque pagó mi deuda en la cruz. Ese es el regalo de la gracia. Y si tú lo crees con todo tu corazón y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero esa convicción tiene que venir desde lo profundo de tu ser. Y esa convicción la da Dios en tu vida por su Espíritu Santo. Es segura esa salvación en Dios. Yo no la gané, tampoco la puedo perder. Me fue dada, pero está en las manos del Señor, no en mis manos. Ahí donde estás, levanta tus manos y adora a Dios. Y dale las gracias al Señor, porque todo es por su gracia. En que despierto hasta el anochecer, mi vida está
cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Me has guiado por fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. ¡Aleluya! Gracias, Señor. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias, Señor. Ahí donde estás, quiero que ores a Dios y puedas rendir hoy tu vida completamente a Él. Y que puedas decir como el apóstol Pedro, que estamos aferrados a esa antorcha encendida en medio de la oscuridad. Y esa antorcha encendida es su palabra. Señor, gracias, porque tú has sido tan bueno. Gracias porque hoy puedo tener esa paz que solo tú, Dios, das. La paz que excede todo pensamiento, conocimiento humano. Tu paz. Gracias, Señor. Tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Señor, muchas gracias, porque quiero estar siempre contigo. Tú lo prometiste, que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por iluminar mis ojos y me permitas conocerte cada día más, tal como lo expresa tu palabra. Gracias, Señor, con todo mi corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar una honra de aplausos al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir Cristo vive?